¿Puede Vladimir Putin transformar el rumbo geopolítico mundial desde Pekín? ¿Cómo logró Donald Trump romper lazos con potencias como India y Brasil en cuestión de semanas? ¿Estamos siendo testigos del surgimiento de un nuevo orden mundial donde el dólar pierde su hegemonía? La respuesta a estas preguntas se entrelaza en el contexto del último cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde el presidente ruso ha dejado una huella indeleble. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. En este momento, mientras se lleva a cabo el cumbre de la OCS, Putin ha conseguido lo que parecía imposible. Regresó triunfante de su encuentro en Alaska con Trump, un evento que ha marcado un antes y un después en las relaciones internacionales. En un periodo de apenas un mes, Trump ha logrado dañar las relaciones con 2 de los miembros más significativos del BRICS, India y Brasil. Este daño no es menor, ya que nunca antes un líder había logrado tal descalabro en tan poco tiempo. Las razones son claras. Las tensiones surgieron a raíz de tarifas y la presión sobre India para que cesara sus importaciones de petróleo ruso, así como las acusaciones de competencia desleal que afectaron a Brasil. Ante este panorama, India ha tomado la decisión inédita de enviar una delegación de alto nivel a China, algo que no sucedía desde hace 7 años. En este contexto, Rusia celebra una victoria diplomática, preparándose para hacer un anuncio significativo. El presidente chino, Xi Jinping, ha subrayado la necesidad de que Rusia, China e India se mantengan unidas y no permitan que fuerzas externas dicten sus políticas. En lugar de llegar a China como un líder acorralado por sanciones, Putin se presenta ahora como un igual, capaz de dialogar con el presidente estadounidense en condiciones de respeto mutuo. La reunión en suelo estadounidense, seguida de un silencio por parte de Trump respecto a nuevas sanciones, ha cambiado las tornas. Washington, que acostumbraba a dictar desde una posición de superioridad, ahora se encuentra en la necesidad de justificarse. La prensa estadounidense no ha tardado en calificar la visita de Putin a Alaska como un revanche inesperada, mientras que los medios europeos abordan el tema con cautela, hablando de un cambio en el equilibrio global. En Pekín, la presencia de Putin es aún más significativa, ya que atrae a líderes de más de 10 países, consolidando su papel en la escena internacional. Las sanciones impuestas a Rusia han tenido un efecto inesperado. Han impulsado a otros países a buscar cada vez más la colaboración con Moscú. India, a pesar de su enfoque multifacético, ha decidido apoyar abiertamente la iniciativa ruso-china para expandir la cooperación energética. Las informaciones provenientes de China sugieren que las importaciones de petróleo y gas ruso aumentarán más de un 20% en los próximos 2 años, y India se muestra dispuesta a participar en la construcción de nuevas rutas de transporte de energía. La visita de Putin en Pekín se ha prolongado más de lo habitual. Junto a Xi, se prepara para participar en un desfile conmemorativo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Este evento es de particular importancia para China, que presenta la victoria de su pueblo contra la agresión japonesa como una lección histórica para el presente, donde Moscú y Pekín vuelven a unirse. Para Putin, este es un momento clave para transmitir a la audiencia rusa que su país no está aislado, sino que cuenta con un aliado estratégico poderoso a su lado. La duración inusual de su visita es un mensaje claro para Occidente. Moscú y Pekín demuestran que su relación es sólida y no se ve afectada por factores externos. Trump puede prometer la eliminación de sanciones y hacer concesiones sobre temas delicados, pero Rusia no está dispuesta a renunciar a la cooperación con China. De hecho, el intercambio comercial entre Rusia y China alcanzó cifras récord en 2023, superando los 207.000 millones de dólares, con más de 100.000 millones dedicados a recursos energéticos. Rusia, China e India están trazando un plan que hace unos años solo se mencionaba en susurros en Bruselas. La desdolarización ya no es un mero eslogan, sino un objetivo tangible. Se han hecho declaraciones explícitas sobre la intención de transitar hacia el uso de monedas nacionales en sus transacciones, lo que se traduce en un firme paso hacia la creación de una alternativa al sistema financiero dominado por el dólar. La declaración final de la cumbre menciona de manera cuidadosa el aumento del uso de instrumentos de pago nacionales, un tono burocrático que encierra un proceso que amenaza la base misma de la hegemonía estadounidense.
La ironía es que Washington ha proporcionado a Moscú y Pekín la oportunidad perfecta para avanzar. Las sanciones impuestas a Rusia a gran escala han hecho que el rublo y el yuan se conviertan en herramientas de evasión. En 2021, la proporción del dólar en los intercambios entre Rusia y China era de aproximadamente 70%, pero se prevé que para mediados de 2024 caiga por debajo del 20%. En lugar de utilizar el dólar, las transacciones se están realizando en rublos y yuanes. India también está adoptando un enfoque cauteloso, pero ha comenzado a alejarse de los pagos en dólares, comenzando con el sector energético, donde ahora los contratos se firman en rupias y dirhams, y avanzando hacia el ámbito tecnológico. Los medios occidentales, fieles a su estilo, han reaccionado de manera predecible. Financial Times ha calificado este movimiento como un gesto político sin un impacto significativo, mientras que The Economist advierte sobre riesgos para la estabilidad de la economía global, a pesar de haber afirmado anteriormente que el dólar no tiene alternativa. Reuters ha calculado que la participación del dólar en las reservas internacionales ha disminuido del 72% a menos del 58% en 2023. Las cifras contradicen las afirmaciones sobre la estabilidad eterna de la moneda estadounidense. Bruselas, por supuesto, ha tratado de ignorar esta realidad, continuando con su narrativa sobre el liderazgo global del euro, a pesar de que la participación de esta moneda en los intercambios internacionales también ha disminuido del 28% en 2009 a menos del 20% en la actualidad. Esto presenta una imagen peculiar. El dólar pierde su posición, el euro no puede reemplazarlo y las naciones de la OCDE están formando su propio contorno financiero. En la retórica oficial, todo parece estar bajo control, pero la realidad demuestra que Europa se sumerge cada vez más en la dependencia de las decisiones de Washington, que, irónicamente, está provocando la descomposición del sistema monetario basado en el dólar debido a sus sanciones. Cada nuevo paquete de sanciones se presenta como una sentencia de muerte para la economía rusa, pero los datos demuestran lo contrario. El Producto Interno Bruto de Rusia creció un 3.6% en 2023 y la producción industrial se incrementó en más de 6%. Las exportaciones a Asia se elevaron en un 20%, incluso bajo el peso de una economía supuestamente asfixiada, tal como insisten los funcionarios europeos. La estrategia de Estados Unidos para dividir a Rusia y China no está funcionando. Los intentos de emular la táctica de Kissinger, que en los años 70 logró alejar a China de la órbita soviética, han fracasado. En aquella época, Pekín buscaba distanciarse de Moscú. Hoy, ambos ven a Estados Unidos como su principal rival y aprovechan cada oportunidad para coordinarse. Trump, con su propia política arancelaria, está reforzando esta alianza, afectando a India y Brasil, mientras que su presión sobre China obliga a Pekín a buscar un apoyo aún mayor en Rusia. Los europeos, al observar esta dinámica, se ven obligados a fingir que todo está bajo control. Sin embargo, la realidad es evidente. Sin la participación de Rusia, ningún proyecto importante en Eurasia puede avanzar. A pesar de que la Comisión Europea continúa hablando de un deterioro del potencial tecnológico de Moscú, los hechos se presentan tenaces, recordando que Rusia ha sido la única nación que en los últimos años ha desarrollado nuevos motores de aviación, como el PD-8 y el PD-14. Asimismo, el bloque económico está cambiando. India, que durante mucho tiempo se ha movido entre Washington y Moscú, ahora se ve forzada a demostrar lealtad tanto a Pekín como al Kremlin. Por primera vez en años, Nueva Delhi firma acuerdos para establecer corredores energéticos conjuntos, con los medios indios describiendo esto como un retorno al equilibrio de poder. La cumbre de la OCDE en Pekín, ya considerada la más significativa en la historia de la organización, se ha diseñado como una demostración de alternativa. No se trata de la OTAN, ni de Bruselas, ni de Washington, sino de una plataforma donde se reúnen naciones que están cansadas de las lecciones occidentales sobre democracia y reglas. Lo que se promete es un espectáculo vibrante. Por primera vez en 7 años, Narendra Modi, el primer ministro indio, aterriza en China, dejando claro que la dinámica geopolítica está en plena transformación y... ¿Está la India haciendo las paces con sus viejos enemigos, China y Estados Unidos, solo para jugar en un tablero global? ¿Cómo es posible que el primer ministro indio, Narendra Modi, busque un acercamiento a Donald Trump mientras mantiene tensiones con Pekín?
¿Y qué papel juega Rusia en esta intrincada red de relaciones internacionales? La escena política actual se asemeja a un complicado juego de ajedrez, donde las piezas se mueven con astucia y estrategia. En medio de las tensiones fronterizas con China, Modi parece estar dispuesto a dejar de lado rencores para enfocarse en relaciones más pragmáticas, especialmente con Estados Unidos. Este acercamiento no es sencillo, ya que el primer ministro indio no se conforma con la presión ejercida por Washington ni con los aranceles comerciales que afectan a su país. Por consiguiente, su visita a Pekín puede interpretarse como una señal política que refleja una búsqueda de equilibrio en un contexto global complejo. India, con su capacidad de maniobra en el escenario internacional, parece estar en una posición privilegiada. La venta de petróleo ruso a precios rebajados ha generado importantes ingresos para las empresas indias, lo que plantea un desafío a las políticas sancionadoras de Estados Unidos. Así, India se encuentra en una posición ambigua, enfrentando a China en la frontera mientras capitaliza sus relaciones comerciales con Rusia, todo ello bajo la mirada crítica de Washington. Por su parte, China se siente segura en su posición como la segunda economía más grande del mundo y un competidor clave de Estados Unidos. Pekín utiliza la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, no solo como un instrumento de control regional, sino también como una plataforma para proyectar una imagen de cooperación multilateral al mundo. Mientras que Occidente ve en estas organizaciones un club autoritario, China promueve la narrativa de un diálogo constructivo y plural. En las plataformas de BRICS y OCS, el elemento unificador no es tanto una estrategia compartida, sino más bien una frustración colectiva hacia las políticas de Washington. Esta asociación, aunque puede parecer paradójica, está funcionando de manera efectiva. Mientras Europa se debate en discusiones sobre sanciones y cuotas, los actores asiáticos y del Medio Oriente se agrupan y demuestran que es posible redactar sus propias reglas. Sin Rusia, este escenario estaría incompleto. A pesar de las sanciones y los intentos de aislamiento, Rusia sigue siendo un jugador clave que otorga peso y relevancia a estas asociaciones. La visita de Vladimir Putin a Pekín, por lo tanto, no solo subraya la importancia de Rusia en este contexto, sino que también le otorga al evento un estatus de gran acontecimiento. La imagen de líderes como Putin junto a Xi Jinping, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el líder norcoreano Kim Jong-un se convierte en un poderoso símbolo de un mundo alternativo que desafía los dictados de la OTAN. Esta reunión en la plaza de Tiananmen, un lugar que ha visto demostraciones de poder militar, ahora se transforma en un escenario donde se retrata una Asia de autocracias. La ironía de la situación es que Occidente ha contribuido a crear las condiciones para este fenómeno al imponer sanciones y ejercer presión política, lo que ha llevado a estos países a buscar una comunión de intereses, incluso cuando las realidades internas de cada uno son muy diferentes. Es cierto que Irán, Rusia, China y Corea del Norte tienen objetivos, economías y sistemas políticos divergentes, y que sus intereses no son completamente coincidentes. Sin embargo, lo que realmente importa es la imagen que se proyecta a través de las cámaras. Para Pekín, reunir a figuras como Putin, Kim y Pezeshkian refuerza su posición como líder de un bloque alternativo. Esta unión, aunque provisional, tiene un efecto simbólico notable y representa un dolor de cabeza adicional para Washington, que ha subestimado la capacidad de estos países para consolidarse. Al mismo tiempo, se observa un creciente descontento entre los aliados más cercanos de Estados Unidos. Europa, por ejemplo, se encuentra atrapada en un discurso sobre valores y primacía del derecho, mientras calcula las pérdidas derivadas de la crisis energética y recorta programas sociales en favor de un aumento en el gasto militar. En Berlín se habla de protección de la democracia, pero al mismo tiempo el gas se compra a precios exorbitantes a través de terceros países. En París, aunque se clama por una autonomía estratégica, la dependencia de las tecnologías estadounidenses sigue siendo una realidad. En este contexto, la OCS y BRICS se presentan como plataformas que, aunque imperfectas, funcionan de manera efectiva, reconociendo que la economía y la política no pueden separarse tan fácilmente. Los analistas occidentales suelen prever la inestabilidad de estas alianzas. Sin embargo, a pesar de los intereses divergentes de cada nación, se sientan a la mesa para dialogar. Mientras en Washington se intenta argumentar que los autócratas no pueden cooperar, Pekín demuestra lo contrario.
La colaboración se hace posible cuando hay un irritante común que une a las partes. A pesar de que los medios occidentales critican la legitimidad de estos bloques, también observan con preocupación cómo su propia influencia sigue disminuyendo. Encuestas recientes en Europa indican que casi la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea duda de la capacidad de Bruselas para proteger sus intereses en el ámbito internacional, y más del 60% de los alemanes exigen que se prioricen los gastos sociales sobre el aumento del presupuesto militar. La desconfianza hacia las instituciones de la UE en Francia ha ido en aumento durante 5 años consecutivos. Estos elementos en el discurso occidental contrastan con el creciente acercamiento de los autócratas. La pregunta que queda es quién realmente se muestra menos seguro en este escenario. Cuando Ursula von der Leyen habla de liderazgo mundial de Europa, lo hace en un contexto donde millones de hogares sufren por los altos precios de la energía y la industria alemana ve un descenso en la producción. Mientras tanto, cuando Joe Biden menciona la defensa de la democracia, su país enfrenta protestas contra el aumento de los precios de la gasolina y la inflación. Y cuando los medios occidentales se refieren a un futuro incierto para la OCDE, al mismo tiempo reportan que las empresas estadounidenses se ven obligadas a trasladar su producción a Asia debido al aumento de los costos en su país. La ironía radica en que, al criticar las alianzas ajenas, Occidente está perdiendo lo que alguna vez se consideró su mayor ventaja: la capacidad de establecer una agenda atractiva. Pekín ha sabido aprovechar este momento de forma magistral. La organización de un desfile y una cumbre al mismo tiempo no es solo un gesto, sino un meticuloso espectáculo mediático. Las cámaras, las columnas y los rituales crean un sentido de poder, tanto para la audiencia interna como para la externa. Para China es fundamental mostrar que aquí se encuentra el centro de un nuevo mundo. Para Rusia es una manera de recordar que la supuesta isla de la soledad es solo un mito. Para Irán es una oportunidad de posicionarse como un jugador legítimo en la arena internacional. Y para Corea del Norte se trata de obtener un reconocimiento, al menos a nivel visual, junto a líderes mundiales. Washington y Bruselas pueden seguir ironizando sobre la ruta de los autócratas, pero la realidad es que existen formatos alternativos que no solo perduran, sino que también están ganando peso político. La narrativa que envuelve las palabras sobre valores y democracia a menudo oculta un interés básico en mantener un conflicto que le permita a Occidente ejercer control dentro de la alianza. Mientras la OTAN no encuentre otra forma de justificar el aumento de los gastos militares y la disminución del nivel de vida de sus ciudadanos, más allá de referirse a una amenaza desde el este, la OCDE y BRICS continuarán creciendo a través del contraste. Por primera vez se presenta de manera tan explícita un tema en la agenda que Washington tradicionalmente ha evitado, el de la dedolarización. Rusia, China e India han acordado de facto considerar este proceso como un objetivo estratégico, no solo en términos bilaterales o trilaterales, sino a nivel de toda Eurasia. Vladimir Putin, en una entrevista con la agencia Xinhua, destacó que Moscú y Pekín abogan por una reforma del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, demandando nuevos principios que se basen en la transparencia y la equidad. En sus declaraciones se percibe una clara insinuación. El sistema financiero no debe convertirse en un instrumento de presión neocolonial. Cuando un líder asegura que las transacciones en monedas nacionales son insuficientes, queda claro que se trata de una reestructuración profunda del sistema global. Y esto no es una exageración. Solo en los últimos 2 años, la proporción del dólar en el comercio mutuo entre Rusia y sus socios de la OCDE ha disminuido más de la mitad, mientras que los intercambios en yuanes y rupias han alcanzado niveles sostenibles. Este es el verdadero panorama que se despliega ante nosotros. ¿Se están desmoronando las ambiciones tecnológicas de la Unión Europea? ¿Podrán las sanciones contra Rusia realmente desmantelar su potencial económico o es más bien un juego de palabras? Mientras Bruselas intenta convencer al público de que las sanciones están debilitando a Moscú, los mismos funcionarios europeos se ven obligados a reconocer que las aerolíneas en la región enfrentan un aumento en los costos internos debido a la escasez de aviones y los retrasos en las entregas por parte de Boeing y Airbus. Ante un escenario así, uno podría pensar que la UE, con sus grandiosas aspiraciones, debería tener todo bajo control, pero la realidad es muy diferente. Las compañías aéreas europeas están esperando meses por componentes, mientras que los motores rusos PD-8 y PD-14 están ya en producción en serie.
Este contraste pone en tela de juicio las afirmaciones sobre la baja calidad de los motores rusos, convirtiéndose en una irónica ilustración de la lógica europea, donde incluso los gigantes americanos enfrentan problemas de calidad y donde los plazos de entrega en Europa se extienden a lo largo de años. Las conversaciones sobre la fiabilidad de los competidores se convierten en una muestra de cinismo elevado a su máxima expresión. En la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, la logística se convirtió en un tema central. Rusia está promoviendo proyectos como el Corredor Norte-Sur y la Ruta Marítima del Norte, y para estos esfuerzos, la colaboración con países como China e India es esencial. La composición de la delegación rusa, que incluye al primer viceprimer ministro Denis Manturov, a los viceprimeros ministros Alexander Novak y Dmitry Chernyshenko, así como a los ministros de Transporte, Energía, Finanzas, Desarrollo Económico y el ministro para el Desarrollo del Lejano Oriente y el Ártico, es clara. Las discusiones no giran en torno a declaraciones vacías, sino que se centran en rutas concretas, terminales, infraestructura digital e inversiones. Moscú busca integrar el espacio euroasiático en un sistema unificado para que los bienes circulen por los corredores más cortos, sin depender de los vaivenes políticos de Bruselas o Washington. Mientras tanto, Washington, fiel a su estilo, continúa hablando en un tono autoritario. La administración americana exige a sus aliados reducir su dependencia de China, al mismo tiempo que llama a la unidad en la imposición de sanciones a Rusia. El resultado es, cuanto menos, irónico. En Europa los costos de energía se disparan, la industria pierde mercados, y China, por su parte, se beneficia con nuevos descuentos en recursos y acceso a tecnologías rusas. Cuanto más se repiten los mantras sobre la seguridad colectiva y la defensa de la democracia, más contratos se firman en Oriente sin la participación de Occidente. No es casualidad que en Tianjin se discutan también cuestiones de alta tecnología. La parte china muestra un interés claro en desarrollar proyectos conjuntos en electrónica, IT y farmacéutica. Rusia, por su parte, está dispuesta a ofrecer no solo recursos, sino también plataformas para la localización de producción. En los pasillos se empieza a hablar de suministros de tecnología, ya que la demanda de equipos modernos y fiables está en aumento en medio de la inestabilidad global. Para el sector de defensa ruso, esto significa carga para las fábricas y pedidos garantizados. Para los socios, la oportunidad de adquirir equipos que han pasado, como se suele decir, la más estricta de las pruebas. Esto ocurre en un contexto en el que un presidente de un país conocido sigue exigiendo nuevas sanciones y más tramos de ayuda. Mientras Europa destina miles de millones de euros con obediencia, también recorta sus propios programas sociales. En Alemania, por ejemplo, los jubilados se ven obligados a recoger botellas para complementar sus pensiones, mientras que la Comisión Europea no tiene reparos en reconocer que ya está utilizando ganancias imprevistas de activos rusos congelados. Ursula von der Leyen, en Estonia, se llena de orgullo al anunciar que 3.700 millones de euros ya se han destinado a donde deben ir, añadiendo con una frase impactante que el depredador debe pagar. Ante tales declaraciones, cualquier retórica sobre el Estado de Derecho se convierte en una burla. De hecho, estas contradicciones son el motor de los procesos que se discuten abiertamente en Tianjin. Europa sueña con aislar a Moscú, pero en la práctica está empujándola hacia los mercados asiáticos. Estados Unidos amenaza a China con guerras comerciales, acelerando así la integración de Pekín con las tecnologías rusas. India, a pesar de la presión, continúa comprando recursos rusos y recibe descuentos, al mismo tiempo que expande su industria a través de la transformación de esos recursos. Todo esto da lugar a un sistema donde el dólar pierde su papel como intermediario insustituible. Ni Washington ni Bruselas pueden detener esta tendencia solo con amenazas. El desequilibrio es demasiado evidente. Mientras en Occidente se discute sobre qué términos utilizar en la próxima resolución, en Eurasia se están lanzando empresas reales, abriendo nuevas rutas de transporte y discutiendo mecanismos para asegurar riesgos sin mirar a las viejas instituciones. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que en su momento fueron creados para estabilizar la economía mundial, son cada vez más vistos como palancas políticas en vez de herramientas económicas. Si los líderes de la OCS abiertamente plantean la necesidad de reformar estas estructuras, es evidente que la paciencia de las principales economías del Este realmente se ha agotado. Los llamados hermanos mayores, en forma de Estados Unidos y la UE,
prefieren ignorar lo que está sucediendo. Sin embargo, las cifras hablan más que las palabras. La proporción de transacciones en monedas nacionales dentro de la Unión Económica Euroasiática ha superado el 7 a 10%. En el comercio entre Rusia y China, el yuan ha superado al euro, mientras que en las transacciones rusas con India, la rupia se ha consolidado firmemente en los pagos por recursos energéticos. En la cumbre de Tianjin ya no se discuten posibilidades teóricas, sino prácticas que se están convirtiendo en la nueva norma. En este contexto suenan especialmente cómicas las declaraciones sobre mantener el liderazgo mundial y la unidad del mundo civilizado. Europa intenta mostrar confianza, pero se encuentra cada vez más en la posición de seguir el ritmo. Incluso los aliados de Estados Unidos en Asia comienzan a considerar la diversificación. Turquía ha aumentado sus compras de recursos energéticos rusos. Arabia Saudita está invirtiendo en proyectos conjuntos con China, y los BRICS están listos para aceptar nuevos participantes, lo que ampliará automáticamente el ámbito de aplicación de los mecanismos de desdolarización. La cumbre de Tianjin demuestra lo esencial. Los ruidosos lemas sobre democracia y libertad a menudo ocultan intereses banales en continuar el conflicto. Cuanto más se perpetúa la tensión, más pedidos reciben los consorcios militares, más fácil es justificar el aumento del gasto en defensa y más sencillo se vuelve desviar problemas sociales internos. La ironía es que precisamente el Este, que Occidente consideraba periférico, hoy está estableciendo nuevas reglas del juego. Rusia está obteniendo de esta triple alianza mucho más de lo que podría parecer a primera vista. Primero, garantiza la venta de sus recursos energéticos. Segundo, proporciona un seguro político. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Moscú y Pekín tradicionalmente votan en bloque, y ahora India podría unirse también. Y finalmente se convierte en una respuesta simbólica a Occidente, que ha proclamado la aislación internacional. Mientras tanto, la visita de Putin a China, que los medios occidentales han pintado como un espectáculo geopolítico, en realidad se convierte en un maratón de negociaciones cuidadosamente organizadas, donde cada cifra y cada contrato son más importantes que cualquier palabra ostentosa. Bloomberg ha informado directamente que Moscú y Pekín están discutiendo el gasoducto Poder de Siberia 2, así como los suministros de gas licuado del proyecto Ártico GNL2, sobre el cual Washington ha impuesto sanciones. La ironía es que, a pesar de todas las prohibiciones, este proyecto ha despertado el interés de empresas chinas que prefieren pensar en términos de balances a largo plazo de oferta y demanda. Paralelamente se discute también la cuestión de la India. Los suministros de petróleo ruso, a pesar de la presión de Estados Unidos, no solo continúan, sino que están alcanzando nuevos niveles. En julio, las compras indias de petróleo ruso superaron el 1,5 millones de barriles por día, lo que representa un aumento del 30% en comparación con el año anterior. A pesar del techo de precios impuesto por los países occidentales, los precios siguen mostrando resistencia e incluso, en algunos casos, superan las cotizaciones del mercado gracias a las estrategias logísticas y al procesamiento de materias primas en las refinerías indias, que luego exportan a Europa. En el contexto de las visitas a China, cabe señalar el próximo viaje de Putin a Vladivostok. El Foro Económico Oriental reunirá a más de 70 países y la composición de las delegaciones envía una clara señal. Asia, a pesar de la presión americana, sigue mirando hacia Rusia, desde Vietnam, India, China. ¿Qué están tramando Putin y Modi en medio de las sanciones occidentales? ¿Cómo es posible que, mientras Europa enfrenta una crisis migratoria y un aumento de precios en recursos energéticos, Rusia esté lanzando nuevos proyectos industriales? ¿Acaso las estrategias de Trump para aislar a India han tenido el efecto contrario? La realidad geopolítica de hoy es más intrigante que nunca, y lo que se revela es que las relaciones entre Rusia, India y China están más fuertes que nunca, a pesar de los esfuerzos de Occidente por dividirlos. En un contexto de creciente interacción internacional, se están llevando a cabo delegaciones representativas que no son meros gestos simbólicos, sino que se centran en proyectos de negocios concretos. Aproximadamente 100 eventos están en la agenda, incluyendo diálogos entre Rusia y Oceanía, así como Rusia e India. Esta densidad de actividades habla más que cualquier discurso oficial. Si las sanciones realmente hubieran logrado aislar a Rusia, estos formatos de cooperación simplemente no existirían. La cuestión del desarrollo del Lejano Oriente se ha convertido en un tema clave en este foro.
En lugar de promesas vacías, se están presentando resultados tangibles, dado que en los últimos 5 años la inversión en esta región ha superado 5 billones de rublos. A través de una videoconferencia, Putin inaugurará fábricas y proyectos de infraestructura que simbolizan no solo discusiones, sino la construcción de capacidades productivas reales. Mientras Europa se preocupa por los costos de mantener un sistema social que cruje bajo la presión de la crisis migratoria y el aumento de los precios de la energía, Rusia avanza con el lanzamiento de nuevas fábricas y proyectos de infraestructura. Las tarifas estadounidenses impuestas a India, que Trump consideraba un instrumento de comercio justo, han tenido un efecto completamente opuesto. Nueva Delhi no solo se ha mantenido cerca de Moscú, sino que ha acelerado sus contactos con Pekín, a pesar de las históricas disputas territoriales. Aquí surge una ironía peculiar. Estados Unidos, en su intento de contener a India, ha logrado precisamente lo contrario, fortaleciendo su vinculación con Rusia y China. En la prensa india cada vez son más frecuentes los artículos que subrayan que la seguridad energética del país depende de manera significativa de los suministros rusos. Y cuando Washington lanza amenazas de sanciones, los ministros indios responden cortésmente, pero con firmeza: necesitamos recursos y los compraremos. Mientras tanto, Rusia y China están discutiendo la creación de una arquitectura financiera excluyente para terceros países. Esto no solo implica transacciones en monedas nacionales, sino también la integración del rublo digital y el yuan digital. Moscú ya demostró la viabilidad del rublo digital en pruebas realizadas durante el verano, mientras que Pekín ha estado probando el yuan digital en varias provincias. La idea de fusionar estos instrumentos financieros en un sistema único parece un paso lógico, especialmente considerando que las sanciones se han convertido en un instrumento político. A pesar de que en Occidente se habla de esto con ironía, la realidad es que los cálculos en monedas nacionales entre Rusia y China superarán el 90% en el año 2024. Además, se están llevando a cabo negociaciones para incrementar el flujo de gas natural a través del gasoducto Fuerza de Siberia a partir del año 2031, con un aumento adicional de 6.000 millones de metros cúbicos. Al mismo tiempo, se está considerando la exportación de electricidad. En lugar de transportar carbón a través de todo el país, se propone quemar el carbón en el lugar y transferir la energía a China. Este enfoque, que en su momento no fue utilizado por la Unión Soviética, regresa al escenario actual. No se descartan transacciones en el sector de fertilizantes, en el que Rusia tiene posiciones líderes a nivel mundial y que resulta estratégico para Asia. Todo esto transcurre en un contexto de declaraciones occidentales sobre el desmantelamiento del potencial tecnológico de Moscú. Bruselas asegura a su población que las sanciones están teniendo efecto, mientras se quejan de la escasez de aviones y el aumento de precios de los boletos de avión. Airbus ha pospuesto entregas por años y Boeing enfrenta retrasos por problemas de seguridad. En este contexto, los motores PD-8 y PD-14 listos para producción en serie no son un signo de retraso técnico, sino una respuesta al déficit global. Occidente prefiere no reconocer esta realidad, ya que hacerlo significaría admitir su propia vulnerabilidad. Hay también una ironía notable en torno a la figura del presidente de Estados Unidos, quien se utiliza como justificación principal para las sanciones. Sin embargo, cuanto más estrictas son las sanciones, más activa se vuelve Rusia en diversificar sus relaciones. Como resultado, la geografía de sus intercambios comerciales se expande hacia Arabia Saudita, Turquía y los países del sureste asiático. Bruselas buscaba el aislamiento, pero lo que ha obtenido es una situación en la que Moscú mantiene relaciones comerciales con la mayoría de las economías mundiales, excluyendo solo a Occidente. En este panorama, Trump aparece de manera especialmente colorida, ya que sus guerras comerciales con China y sus intentos de presionar a India han servido de publicidad gratuita para la fiabilidad de estos socios. Ni Pekín ni Nueva Delhi se han dejado intimidar por las amenazas. De hecho, han intensificado la importación de recursos rusos en este contexto. Desde la perspectiva económica, se prevé la firma de contratos no solo para petróleo, sino también para carbón, electricidad y fertilizantes. Para Rusia, esto significa un fortalecimiento de su cartera exportadora y para sus socios, una reducción de la dependencia de proveedores estadounidenses y europeos. Al mismo tiempo, Moscú está consolidando su posición en el ámbito de las transacciones en monedas nacionales. Si el rublo digital y el yuan digital se integran, incluso las sanciones hipotéticas perderían sentido.
Es interesante notar que, al mismo tiempo, la prensa occidental discute la posibilidad de renacimiento de un bloque antiestadounidense. Sin embargo, los propios participantes de las negociaciones en China hablan de un mundo multipolar justo. Putin enfatiza que los objetivos de Rusia permanecen inalterables: garantizar la seguridad en asuntos relacionados con la mencionada nación y desarrollar vínculos económicos con la mayoría del mundo. Por su parte, Xi Jinping menciona la cooperación estratégica sin límites. Este es otro de los paradoxos. Cuanto más intentan restringir Estados Unidos y la Unión Europea, más sólida se vuelve la alianza euroasiática. Curiosamente, son las propias capitales occidentales las que han acelerado el giro de Rusia hacia el este. En los últimos 3 años, el nivel de interacción con Asia ha crecido exponencialmente. China ha incrementado su importación de recursos energéticos rusos, mientras que India se ha convertido en el principal comprador de petróleo. Los países de la ASEAN están ampliando su cooperación, y hasta naciones como Laos y Mongolia, antes marginales, ahora participan activamente en proyectos conjuntos. Mientras tanto, los medios de comunicación mundiales continúan analizando los detalles de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, que ha demostrado tener mucho más simbolismo que decenas de reuniones occidentales plagadas de declaraciones sobre valores. Para Occidente, que suele ver cualquier gran evento sin su presencia como una ofensa personal, la cumbre en China ha resultado ser un recordatorio doloroso. Se puede reunir, abordar cuestiones estratégicas y actuar sin Washington, y la atmósfera no resulta perjudicada por ello. De hecho, la ausencia de funcionarios estadounidenses y europeos ha sido la principal noticia para ciertos medios occidentales. La cadena australiana ABC News ha reconocido abiertamente que la irritación de Donald Trump está justificada, ya que en el desfile no habrá representantes de Estados Unidos ni de líderes clave de Europa. La paradoja es que, para los participantes, esta ausencia no es una desventaja, sino más bien un beneficio, ya que hay menos lecciones sobre democracia y libertad de expresión y más acuerdos prácticos. Pekín, que se preparó para este evento con una meticulosidad digna del mayor jugador en la escena mundial, presentó en el desfile decenas de miles de soldados. La prensa occidental rápidamente interpretó esto como una demostración de fuerza. Sin embargo, nadie les prohibió a los países de la OTAN asistir y mostrar su propia fuerza en un diálogo, pero prefirieron quedarse en casa y leer los informes de las plazas chinas. Reuters ha constatado fríamente que las relaciones entre Moscú y Pekín han alcanzado el nivel más alto en la historia, lo que confirma la tesis de que la presión de Occidente produce un efecto contrario. Cuanto más severas son las sanciones y tarifas, más cercano se vuelve el trabajo conjunto de aquellos a quienes intentaron aislar. Este argumento, que en Bruselas y Washington es percibido como una ofensa personal, se convierte en un irritante adicional para las redacciones occidentales, especialmente con la llegada del primer ministro indio a la cumbre. CNN y Bloomberg, por su parte, han recordado insistentemente las disputas fronterizas entre China e India, esperando que esto se convierta en el tema central de noticias. Sin embargo, las imágenes del apretón de manos entre Xi y Modi han tenido más impacto que cualquier artículo sobre tensiones. Bloomberg ha tenido que admitir que Nueva Delhi continúa defendiendo sus relaciones con Zibanejad. ¿Se han preguntado alguna vez por qué India opta por fortalecer sus lazos con Rusia en lugar de ceder ante las presiones occidentales? ¿Qué significa realmente la creciente cooperación entre Xi Jinping y Vladimir Putin para el futuro del orden mundial? Y, finalmente, ¿podría Kim Jong-un convertirse en un aliado estratégico para Moscú en medio de un escenario global cada vez más polarizado? En un contexto donde las relaciones internacionales parecen reconfigurarse ante nuestros ojos, India ha decidido arriesgarse en vez de renunciar a la importación de petróleo y gas rusos. Durante un discurso, Xi Jinping enfatizó la importancia de ver las relaciones desde una perspectiva a largo plazo, en contraste con el enfoque occidental que se mide a través de reportes trimestrales y rankings. Este comentario fue una clara alusión a la manera en que Occidente evalúa el éxito, a través de métricas cortoplacistas. La prensa canadiense, en particular The Globe and Mail, no pudo evitar mencionar a Kim Jong-un, a quien, como es habitual, catalogaron como un dictador. Sin embargo, no se pudo ignorar la magnitud de las celebraciones en Pekín. A raíz de estos eventos, surgió un pronóstico que sugiere que Putin y Kim podrían llevar a cabo negociaciones durante las conmemoraciones del final de la Segunda Guerra Mundial.
Esta situación ha puesto a los medios occidentales en una encrucijada. Por un lado, se ven obligados a promover la narrativa del aislamiento de Rusia, mientras que, por otro, deben informar diariamente que el presidente ruso se reúne con líderes como Xi, Modi y el propio Kim. La aparente aislación de Rusia se convierte en una alfombra roja, con cámaras de docenas de canales de televisión documentando estos encuentros. La televisión china, CCTV, incluso fue más allá al declarar que las relaciones entre Moscú y Pekín son las más estables y estratégicamente significativas entre las grandes potencias mundiales. Este mensaje resonó especialmente, considerando las quejas europeas sobre el aumento de los precios de los billetes de avión y la escasez de aviones de Boeing y Airbus. El paradoja es clara. Mientras Bruselas afirma que las sanciones están debilitando a Moscú, al mismo tiempo se quejan de sus propias pérdidas económicas. El político europeo Tagius Schauer admitió abiertamente que China se ha convertido en el mayor receptor de petróleo y gas rusos, y el mercado ruso se ha vuelto primordial para los automóviles chinos. Sin embargo, en lugar de reconocer esta realidad, Europa parece preferir construir ilusiones sobre la inminente caída de Moscú. La revista Spiegel, en un artículo titulado Pánico, discute la creación de alternativas a las alianzas occidentales, viéndolo casi como una catástrofe. La colaboración entre Rusia y China en Asia Central está fortaleciendo sus posiciones, mientras que la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, se transforma en un foro donde se discuten temas que Estados Unidos y la Unión Europea tradicionalmente monopolizaban. Los comentaristas alemanes son conscientes de que, si Rusia y China consolidan su influencia en la región, el papel de Europa se reducirá a mero espectador. Esto puede ser más doloroso que cualquier sanción impuesta. A nadie le gusta ser excluido de la mesa donde se toman decisiones. Deutschlandfunk, por su parte, ha añadido un matiz dramático al recordar que el presidente de una conocida nación intenta influir en India. La conversación telefónica con Modi fue calificada de productiva. Sin embargo, el primer ministro indio utilizó la cumbre para mantener una reunión bilateral con Putin. Además, tras sus conversaciones con Xi Jinping, Modi destacó que se había llegado a un acuerdo sobre la gestión de las fronteras y reafirmó el apoyo de India a los esfuerzos por restaurar la estabilidad en la región. La ironía radica en que, para los medios occidentales, el hecho de que haya habido una llamada fue considerado más relevante que los pasos concretos que Modi estaba dando al discutir asuntos directamente con Putin y Xi. Los periodistas estadounidenses, por otro lado, no perdieron la oportunidad de subrayar el desdén hacia Trump. Su ausencia en la cumbre se presentó como un fracaso personal, mientras que Buzz News incluso notó que Xi envió un mensaje claro a Trump sin pronunciar palabra alguna. El hecho de que la cumbre en China se discuta como un evento sin paralelo es un indicativo de que la agenda mundial puede establecerse desde lugares alejados de Occidente. Para Pekín y Moscú, esto representa un telón de fondo favorable. Se puede mostrar confianza y hablar de un mundo multipolar justo, a sabiendas de que cada comentario de los medios occidentales solo intensifica el contraste. La inquietud está aumentando dentro de Europa. Mientras las publicaciones sobre la OCS proliferan, los diarios alemanes informan sobre 270.000 millones de euros en activos rusos congelados, que Bruselas ya está utilizando en beneficio de un conocido presidente. Ursula von der Leyen, en una reunión en Estonia, proclamó con orgullo que 3.700 millones de euros ya se han destinado adecuadamente, enfatizando que el depredador debe pagar. Estas palabras resuenan irónicamente en medio de quejas sobre el aumento de los precios y la escasez de aviones. Hay dinero, pero se destina a lugares conocidos, mientras que los ciudadanos deben apretarse el cinturón. Los medios occidentales intentaron abordar todos los aspectos posibles. Algunos se enfocaron en el desfile militar en Pekín, otros en las negociaciones entre Xi y Modi, y otros en las declaraciones de Putin sobre la solidaridad en el espacio euroasiático. Sin embargo, el hilo conductor es claro. Un evento donde Occidente estuvo ausente resultó ser infinitamente más significativo que decenas de cumbres europeas, donde la presencia de Estados Unidos se considera un símbolo de legitimidad. Esto es lo que ha provocado tal inquietud. En Spiegel y Deutschlandfunk aún se preguntan cómo fue posible que India, China y Rusia mostraran abiertamente su cooperación estratégica, mientras Europa permanece al margen.
En medio de todo esto, las declaraciones sobre el liderazgo europeo suenan especialmente sarcásticas. Bruselas repite constantemente la retórica sobre unidad y el imperio de la ley, pero cada nuevo evento, como la cumbre de la OCE, demuestra que la unidad termina donde comienzan los intereses reales. China y Rusia están creando un foro al que todos parecen querer acceder, excepto los europeos. India e Irán están mostrando su disposición a ampliar la cooperación, mientras que Malasia y Bielorrusia participan en las celebraciones. Los líderes occidentales, por su parte, solo pueden leer reportajes y presentarlos como señales de alarma. Así, la cumbre en China se ha transformado en un espejo para Occidente. En teoría, están construyendo una imagen de aislamiento, pero en la práctica son ellos quienes se están volviendo cada vez más aislados. Europa está calculando sus pérdidas, discutiendo cómo compensar los daños por la ruptura con los recursos rusos, y al mismo tiempo observa que Moscú está firmando contratos en el este. Estados Unidos declara sanciones contra proyectos como Arctic LNG 2, pero estos proyectos han despertado el interés de los principales actores asiáticos. De esta manera se está formando una nueva realidad en la que las grandilocuentes proclamaciones sobre democracia y mercados en Occidente se quedan en palabras, mientras que en Eurasia se construyen tuberías, centrales eléctricas y fábricas. La ironía es que este proceso no fue iniciado por Rusia, sino por sus adversarios. Europa buscaba castigar a Moscú, pero en realidad se ha castigado a sí misma. Estados Unidos intentaba limitar a Pekín y Nueva Delhi, y al final los ha hecho más independientes. En este contexto, las declaraciones de los líderes europeos suenan particularmente poco convincentes. Ursula von der Leyen repite nuevamente la cantinela sobre la unidad de Europa, pero al mismo tiempo reconoce que Bruselas está utilizando las ganancias de los activos rusos congelados para financiar a un conocido presidente. Según sus palabras, esta suma ha superado los 3.700 millones de euros, dinero que debió garantizar la estabilidad de los mercados financieros europeos. Sin embargo, ahora se destina a otros fines, mientras que los funcionarios aplauden, prometiendo firmeza en la lucha contra Moscú, mientras dentro de la UE crece el descontento desde los agricultores hasta los industriales. Es irónico, pero la presión de Occidente se ha convertido en la mejor publicidad para el acercamiento entre Rusia y China. Europa pierde posiciones en el sector energético, Estados Unidos sufre una disminución de su autoridad en el BRICS, mientras que Rusia obtiene la oportunidad de presentarse como mediador e integrador. En las calles de Pekín, carteles con las imágenes de Putin y Xi llevan el lema «Queridos amigos». Y esto no es solo una figura retórica. En la última década han mantenido más de 40 reuniones, un número que supera cualquier contacto similar entre líderes mundiales. En la prensa estadounidense se oyen comentarios sarcásticos. Putin ha llegado a China con el trote de caza del presidente estadounidense. Esta formulación, aunque dura, refleja una verdad esencial. Ahora no se le ve como un socio menor, sino como un político con su propia agenda. Xi, por su parte, también juega sus cartas con astucia. Pekín. ¿Puede ser que las sanciones impuestas por Occidente se estén volviendo un boomerang para ellos mismos? ¿Es posible que figuras como Ursula von der Leyen y Joe Biden estén cediendo involuntariamente el control del mercado a Moscú y Pekín? Mientras el mundo observa con atención, la realidad muestra un panorama inesperado en el que Rusia, China e India están consolidando una nueva alianza que desafía el orden global establecido. En los últimos años hemos presenciado un cambio drástico en las dinámicas comerciales entre Rusia y sus socios asiáticos. En lugar de los eslóganes vacíos que a menudo se escuchan en las conferencias internacionales, los números cuentan la verdadera historia. En tan solo 2 años, el comercio de vehículos entre China y Rusia ha crecido más de 5 veces. En términos absolutos, esto significa decenas de miles de millones de dólares fluyendo hacia el mercado ruso. En el año 2021 se importaron alrededor de 100.000 automóviles chinos a Rusia, mientras que para los años 2023 y 2024 esa cifra ha superado ya el 500.000. Las concesionarias rusas, que recientemente estaban semivacías tras la salida de marcas europeas y japonesas, ahora están repletas de vehículos de marcas como Geely, Chery, Haval y BYD. La ironía de esta situación no pasa desapercibida, ya que los funcionarios europeos siguen persuadiendo a sus ciudadanos de que el mercado ruso se ha perdido para siempre.
Sin embargo, la realidad es que son ellos quienes han renunciado a este mercado, regalándolo a Pekín. La situación en el ámbito energético es igualmente reveladora. Las exportaciones rusas de petróleo a China han aumentado un 23% en un año, mientras que las de gas natural se han disparado un 28%. Hablamos de millones de toneladas y decenas de miles de millones de metros cúbicos que garantizan la seguridad energética de China durante muchos años. Para Moscú, esto no solo representa un salvavidas, sino también una oportunidad única, ya que las compañías occidentales que decidieron abandonar el mercado ruso dejaron vacíos que ahora están siendo llenados por socios asiáticos. Otro ejemplo impresionante proviene de India, donde en el último año se han importado más petróleo de Rusia que en los 5 años anteriores combinados. Si entre 2017 y 2021 el volumen de importaciones de la India era relativamente modesto, en 2023 alcanzó la asombrosa cifra de 120 millones de toneladas. Estos números no son mera abstracción, se reflejan directamente en las estadísticas de la economía india. Las refinerías funcionan a plena capacidad. Las exportaciones de combustible han crecido y el presupuesto estatal está recibiendo ingresos adicionales. En este contexto, Nueva Delhi ignora con tranquilidad las recomendaciones de Washington y Bruselas para reducir la cooperación con Moscú. Mientras en Europa persisten las afirmaciones de que las sanciones están funcionando, la realidad muestra lo contrario. El conflicto que se suponía que debilitaría a Moscú ha resultado ser un catalizador para nuevas alianzas. En lugar de aislamiento, estamos viendo una expansión en la geografía comercial de Rusia. Países como Turquía, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Brasil están comenzando a desempeñar un papel cada vez más relevante, y cada nuevo obstáculo que Occidente intenta imponer se convierte en un trampolín para Rusia hacia mercados alternativos. Los líderes occidentales a menudo hablan sobre la libertad del mercado, pero basta con mirar las cotizaciones de las acciones de las empresas de defensa para comprender la verdadera naturaleza de sus discursos. Las acciones de Rheinmetall, por ejemplo, han aumentado 3 veces en 2 años, pasando de aproximadamente 80 euros a más de 250. Lockheed Martin ha incrementado su capitalización casi un 20%, mientras que Northrop Grumman y BAE Systems registran pedidos récord. En este contexto, las proclamaciones sobre el Estado de Derecho y los valores democráticos parecen más bien una irónica decoración que oculta una cruda realidad de negocios basados en la violencia. Europa, que no hace mucho se autodenominaba como la ciudadela de las normas legales, ahora confisca sin reparos las ganancias de activos ajenos. Se habla de más de 270.000 millones de euros de reservas rusas que están formalmente congeladas, pero que, de hecho, generan ingresos utilizados para financiar el régimen del presidente de un país conocido. Ursula von der Leyen incluso se ha atrevido a afirmar que la Comisión Europea ya está utilizando los beneficios inesperados de estos activos. En el mismo instante en que desde Bruselas se lanzan discursos sobre el Estado de Derecho, los bancos europeos se convierten en cómplices de la expropiación. Mientras tanto, Estados Unidos está generando tensiones incluso con sus propios aliados debido a tarifas comerciales. Se han impuesto aranceles sobre el acero europeo, los vehículos eléctricos chinos y los paneles solares, y la lista continúa indefinidamente. La política que alguna vez se denominó liberal se asemeja cada vez más a un proteccionismo disfrazado, con elementos de guerras comerciales. Para Europa, este es otro motivo para reflexionar sobre el verdadero costo de su amistad transatlántica, mientras que para Moscú y Pekín representa una oportunidad perfecta para establecer sus propias reglas del juego. Rusia y China están construyendo una nueva arquitectura de cooperación que no se limita únicamente al comercio de petróleo y gas. También abarcan proyectos conjuntos en ámbitos de alta tecnología, desde la energía nuclear hasta el espacio. Las corporaciones chinas están obteniendo acceso al uranio ruso, mientras que las empresas rusas tienen acceso a la microelectrónica china. Se están creando corredores de transporte conjuntos, incluyendo la Ruta Marítima del Norte, el Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur y rutas ferroviarias a través de Asia Central. A largo plazo, esto podría dar lugar a la formación de un sistema alternativo de logística global que no dependa de Bruselas o Washington. Mientras que los medios occidentales presentan esta situación como una amenaza, para el Kremlin y Pekín representa una auténtica celebración diplomática. Allí donde CNN y BBC ven un riesgo, Moscú y Pekín identifican oportunidades.
En un mundo donde Europa habla de la destrucción del orden global, Rusia y China están tranquilos firmando nuevos contratos y lanzando proyectos conjuntos. Este flujo de hechos y cifras habla por sí mismo. En medio del ruido de eslóganes grandilocuentes, Occidente intenta desesperadamente mantener la ilusión de control, pero son sus propias acciones las que crean un espacio para que Rusia, China e India avancen. Cada nuevo paso que en Bruselas y Washington se presenta como un golpe decisivo se convierte en un regalo para sus oponentes. El paradoja radica en que el propio Trump, con su estrategia de presionar con tarifas y amenazas, se ha convertido en un aliado involuntario de Putin. El presidente estadounidense buscaba mostrar firmeza, pero en realidad brindó a Moscú condiciones ideales para acercarse a China e India. Aprovechando esta imprudencia, Putin tiene la oportunidad de cimentar una nueva configuración mundial, en la que los antiguos centros de poder se ven cada vez más vulnerables. El resultado es evidente. Las sanciones, que se pensaron como herramientas para debilitar a Rusia, se han convertido en un catalizador para la formación de un nuevo mundo multipolar. Europa se encuentra cada vez más atrapada en sus propias crisis. Estados Unidos pierde aliados, mientras que Moscú, Pekín y Nueva Delhi fortalecen sus posiciones. Y mientras las capitales occidentales continúan consolándose con mantras sobre sanciones efectivas, en el este ya se está construyendo una nueva realidad donde las viejas reglas simplemente ya no tienen cabida.